La polémica reforma a la salud en Colombia continúa. ¿Qué tan probable es que la reforma termine ahogándose? ¿Qué tan probable es que la reforma continúe nadando río arriba? ¿Y qué tan probable es que definitivamente la reforma a la salud naufrague? ¿Tiene enemigos? ¿Tiene adversarios? A esta hora, transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, con la médica, usted es médica y psicóloga, ¿no? Psiquiatra. Y psiquiatra, Carolina Corcho. Me alegra saludarla en esta transmisión para las redes sociales de La Nación en la ciudad de Neiva y empiezo preguntándole, ¿la reforma a la salud tiene enemigos? Enemigos, estamos hablando de 81 billones de pesos que se manejan en Colombia, discrecionalidad de varios conglomerados. Entonces, efectivamente, la reforma propende porque estos 81 billones de pesos se manejen de manera pública, transparente, a la luz y visión de todos los colombianos, porque son recursos públicos de aportes de los colombianos. Luego, quienes se han beneficiado de estos recursos, pues son opositores bastante fuertes que pueden llegar al naufragio, una aspiración de cambio, de transparencia, de limpiar de corrupción el sector salud. ¿De dónde salen estos enemigos a la reforma? ¿Cómo nacen? ¿Cómo brotan? Brotan de los intereses que se han generado alrededor de manejar 81 billones de pesos. Insisto, discrecionalidad sin mayor control. Esto genera poderes fácticos, muchos poderes a nivel nacional y regional. Debemos recordarle a los colombianos, a los huilenses, que estos son recursos públicos que aportamos los trabajadores, que aportamos los colombianos mediante los impuestos y que deben ser manejados para que lleguen a las clínicas y hospitales, para pagar tratamientos, para que no haya el paseo de la muerte, para que se formalicen trabajadores. Eso no pasa hoy en Colombia y, por supuesto, quienes han usufructuado este caos son opositores de la reforma. Doctora Carolina Corcho, ¿cuánto dinero en sí, en bruto o neto, maneja la salud? Y hay una rapiña en torno a esa cantidad. El aseguramiento en salud, como te digo, maneja 81 billones de pesos. Perdón, 81 billones de pesos al año, eso es mucha plata. Ajá. Eso sería recursos suficientes para poder llegar de manera equitativa a todo el país. Pero tenemos unos intermediarios a los cuales les tenemos que pagar por manejar esos 81 billones de pesos el 10% de todos esos recursos. Entre 7 y 8 billones de pesos se le paga a intermediarios para manejar estos recursos y eso ha generado bastantes dificultades. ¿Intermediarios como por ejemplo? Como las EPS. Las EPS son unos intermediarios encargados de manejar esos recursos haciendo la contratación con los mismos. El problema que tenemos es que les permitimos en el Congreso de la República que tengan sus propias clínicas, se contraten a sí mismos, se paguen, quiebren a las que no. Se han cerrado muchísimos servicios de salud en Colombia. Por ejemplo, hoy se están cerrando camas de pediatría y ginecología porque no son rentables para estos intermediarios y esto ha vulnerado el derecho fundamental a la salud hasta el punto que es uno de los temas centrales al cual le hace seguimiento la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos humanos. Hoy la pelea es las EPS que no quieren la reforma versus lo que quieren la reforma, ¿o cómo podemos interpretarlo? Pues lo que está claro es que las EPS no quieren la reforma, pero tampoco presentan una alternativa, porque pues evidentemente yo no voy a proponer aquí unos recursos que yo he manejado discrecionalmente, pues los entren a manejar de manera pública, con sistemas de información donde todos sepamos dónde están haciéndose estos contratos, cuántas platas se giran. Entonces, evidentemente, lo que está claro es que quienes han usufructuado esto durante 3 décadas se oponen y tienen bastante poder para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se oponen? ¿Es muy pulpo? Es que es 81 billones de pesos. ¿Tú sabes todo lo que se hace con esa plata? Usted utilizó la palabra chantaje. ¿Cómo es eso? Pues hay 3 EPS que además, sobre afirmaciones que no tienen ningún fundamento fáctico, dicen que están desfinanciadas y solo pueden atender hasta septiembre. Lo primero, no es cierto que el gobierno de Gustavo Petro haya desfinanciado el sector salud, por el contrario, ha sido el aumento más alto de la historia, reconocido por el propio Bruce McMaster, presidente de la ANDI, que ha sido el aumento más grande de la historia. Luego, no se entiende, además, las EPS recibieron pulpo los recursos durante la pandemia y no los gastaron porque se paralizó la prestación de servicios ambulatorios, no han dado respuesta a eso. Luego los argumentos de respecto a que posterior de la pandemia recibieron más pacientes y que por eso cambiaron sus estados financieros tampoco son ciertos. El otro elemento es que cuando hacemos el análisis de los estados financieros de las EPS que están enviando esta carta, encontramos que pagan inclusive hasta de manera anticipada
pero billones de pesos, no son cualquier anticipo. Luego yo no puedo decir que tengo un déficit que no va a atender los pacientes cuando puedo pagar de manera anticipada y cuando no hay ningún sustento técnico ni estudio serio que esté diciendo que están desfinanciados. Este chantaje de las 3 EPS es ¿en qué sentido? ¿Me declaro en quiebra y qué o cómo lo interpretamos? Sí, están diciendo que van a paralizar la prestación de servicios cuando el compromiso que ellos asumieron con el Estado colombiano es mantener la prestación de los servicios. Entonces, en ese sentido, y sobre argumentos que no tienen sustento, no hay ningún estudio en Colombia que diga que la UPC, que es la cápita que gira el gobierno por cada uno de los afiliados, sea insuficiente. De hecho, los estudios que tenemos dicen que para muchos servicios esa UPC, ese giro es superior a lo que demuestran las EPS. Y luego no pueden decir, después de que hubo un cálculo de la UPC en diciembre, donde se aumentó por encima esta UPC de la inflación y de lo que tenía proyectado el gobierno de Duque, de repente salir a decir que la plata no les alcanza. Yo creo que esto es inaceptable y esto yo lo considero bastante temerario contra la sociedad colombiana, ni siquiera contra el gobierno, sino contra la sociedad colombiana, contra los pacientes, contra los ciudadanos, contra los médicos y los trabajadores de la salud, porque son recursos nuestros. ¿Qué buscan estas 3 EPS al tomar esa posición calificada de chantaje y cuáles son realmente, si se pueden decirlo? Para mí es muy claro que lo que buscan es de alguna manera generar un ambiente de pánico y temor frente a la reforma a la salud, bajo el argumento de que la crisis de la salud es por la reforma. Es que la reforma no ha pasado. La situación de crisis del sistema, que es una crisis del no pago de las EPS a las clínicas y hospitales, que es una crisis de negación de servicios masiva de las EPS a los ciudadanos, no es de la reforma no ha sido aprobada. Es exactamente lo que quiere resolver la reforma. Y es un problema que ellos mismos reconocen, no es nuevo, entonces generan ese ambiente de distorsión frente a la reforma a la salud. ¿Las EPS son aseguradoras? Las EPS no son aseguradoras. Para ser aseguradoras tendrían que tener mecanismos de reaseguro. Acá en el Huila, por ejemplo, ustedes vieron cómo se liquidó una y dejaron deudas cuantiosas. No hay mecanismos de reaseguro y no es claro cómo están manejando hoy las reservas técnicas, que son los recursos que tendrían que tener en inversiones de títulos de valor para soportar. En este momento la aseguradora es el Estado, porque los recursos los ponemos los colombianos. No hay inversiones privadas allí. Hay una rapiña por ese gran bulto de 80 billones y un poco más de pesos. Desde luego que sí. ¿Se puede llamar cómo? ¿Cómo se puede llamar? Desde luego que sí. Lo que le estoy diciendo es que hay muchos intereses distintos al interés público. Intereses particulares de personas que se han vuelto multimillonarias a costa de la vida de los colombianos y yo creo que eso es un inaceptable ético y político para la sociedad. Doctora Corcho, ¿quién está quebrando el sistema de salud? El sistema de salud viene quebrado hace mucho tiempo. Y viene quebrado desde hace mucho tiempo porque el Estado colombiano generó 150 intermediarios para manejar un solo sistema de salud. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. De esos 150 intermediarios se han venido liquidando, quedan menos de 30. El Estado colombiano ha sido permisivo. Los intermediarios son las EPS, pequeños, medianos y grandes, de vereda, de pueblo o de ciudad, más o menos. Exactamente, 150 EPS para administrar un sistema de salud es un arreglo institucional perverso. Se calcula en el mundo que cuando los sistemas de salud se intermedian, el 30% de los recursos se quedan en esta intermediación. Han creado un poder fáctico que ha impedido que el Congreso actúe haciendo reformas que debe hacer. Aquí se ha demostrado claramente financiación con recursos de la salud a congresistas de la República. Hay un fallo del Consejo de Estado, financiaciones de campañas, puerta giratoria, donde prácticamente imponen lo que tienen que hacer los ministros y los superintendentes, y así no puede funcionar un Estado social de derecho. ¿Se ha sembrado pánico con el tema de la reforma? Por supuesto que sí. El caso mío es supremamente claro. A mí me sacan 2 portadas en una revista donde dicen pánico en la salud, claramente con una intencionalidad de generar un ambiente de zozobra en un sector donde hay personas enfermas, con problemas de nerviosismo, un inaceptable moral y ético. Yo sí llamo a la altura en el debate público a que hablemos con los argumentos. Podemos estar en desacuerdo, pero aquí la oposición no ha sido honesta. Ha manejado esto con mentiras, con desinformación y generando miedo sobre una población vulnerable, como son los enfermos y las personas que tienen patologías en este país. ¿Por qué ese pánico? ¿Para qué? ¿Qué se busca? Distorsionar, evitar, obstaculizar y obstruir el trámite y el debate democrático sobre la reforma a la salud. Sobre la base del miedo no vamos a hacer un debate racional.
Yo les he dicho en el Congreso de la República, yo fui citada, la única ministra citada, un debate de control político en plenaria montado sobre mentiras que aclaré y les he dicho sobre los argumentos discutimos, pero no sobre el miedo de la gente. ¿Se han sembrado mentiras con el tema de la reforma? Completamente. Se ha dicho que vamos a entregar plata a gobernadores y alcaldes, no hay un solo artículo que plantee eso. Se ha dicho que vamos a estatizar el sistema de salud, se ha dicho que vamos a desfinanciar las enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas, todas estas tres cosas completamente falsas y no tiene que ver nada con el articulado que está radicado. Y esto lo ha hecho el Centro Democrático, que ha degradado el debate público en este país y que ha degradado este país. El llamado a la ciudadanía es a no creer esa desinformación. ¿Para qué se crean esas mentiras? Esas mentiras para distorsionar el debate, para obstruir. Es una postura obstruccionista, para defender pequeños intereses de quienes han usufructuado el caos del manejo de los recursos de la salud. ¿Cómo es el tema de los médicos? Hay médicos preocupados diciendo es que vienen médicos de Cuba, Petro va a traer médicos de Venezuela, nos van a dejar sin empleo, nos van a correr la butaca. ¿Eso qué tan desierto tiene? Ese es otro de los elementos de pánico y desinformación. De hecho, a mí me asombra mucho que un médico candidato a la gobernación diga eso. ¿Aquí en el Huila? En el Huila. ¿El médico Lara? Eso, exactamente, eso no es verdad. ¿Qué ha dicho el médico Lara? Eso no es verdad. Reproduciendo este tipo de desinformaciones para desvirtuar la reforma. Ya hacemos un llamado a la verdad, pero no utilicen el pánico y las mentiras para conseguir votos. Eso es lo primero, el llamado que yo hago. Aquí no estamos diciendo en ningún momento, en ningún articulado de la reforma se plantea que vayan a venir médicos venezolanos ni cubanos. Por el contrario, la propuesta es formalizar, dignificar y reconocer la autonomía de médicos, médicas, enfermeras y profesionales de la salud, pagarles a tiempo, ser respetuosos con su trabajo. ¿De dónde sale la versión de traer médicos extranjeros, venezolanos, cubanos y de sacar pues a los colombianos que con tanto esfuerzo estudian y quieren ser y salvar vidas? Vuelvo, insisto, son distorsiones de la oposición para distorsionar el debate de la reforma a la salud y generar ambiente de zozobra. La palabra obstrucción, usted la ha utilizado. ¿Me la desglosa, por favor? La palabra obstrucción es una estrategia de dilación del debate de la reforma a la salud. En este momento el Congreso de la República tiene instrumentos para poder discutir mediante proposiciones, pero lo que se ha visto es una estrategia que tiene que ver con la dilación del debate público y yo creo que el país necesita respuestas rápidas. Un congresista de la República tiene el derecho de votar a favor o en contra, pero nos parece muy lamentable que estén en la estrategia de la dilación. Doctora Carolina Corcho, no le voy a decir el primer nombre porque me dice que ese primer nombre no es muy de su agrado. Doctora Carolina Corcho, ¿el Congreso en qué tónica está realmente con la reforma a la salud? ¿Se opone? ¿Hay, digamos, un blasón así de gigante? ¿Qué posición ve? La situación que hay ahora por parte de la oposición, porque no es todo el Congreso, es la dilación. La dilación, lo que nosotros llamamos el filibusterismo, las jugaditas permanentes para que el Congreso no entre a discutir, a debatir con los instrumentos que da la Ley Quinta y a votar. Están dilatando y nos parece que eso es muy lamentable porque el país tiene derecho a saber entonces qué va a pasar. Hay muchas EPS que hace varios años vienen en fila en proceso de liquidación, eso es un efecto dominó, eso no lo produjo el gobierno de Gustavo Petro, pero el Congreso sí debería dar una respuesta oportuna y tiene los instrumentos para hacerlo. ¿Qué se busca con esa dilación? Eso es lo que hay que preguntarle. ¿Cuál es su análisis? Eso es lo que no sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que sí están utilizando la mentira para conseguir votos en las regiones, lo cual nos parece que es una degradación inaceptable del debate público electoral en Colombia. ¿De qué lado está el Congreso de la República en torno a este tema de la reforma? El Congreso de la República es muy variable, tiene bancadas y en este momento el proceso en el que está es la dilación de la reforma a la salud. Esos son los hechos. Aupado por una oposición política. Hagamos cuentas. ¿Cuánto tiempo lleva la reforma? La reforma se presenta en febrero, en sesiones extraordinarias. De este año. Pero aparte de eso, se viene en una discusión de la sociedad civil de hace muchísimos años. Acá mismo en el Huila hemos tenido la discusión sobre este proceso de reforma a la salud. Pero además se tuvo unas mesas de trabajo
con las comisiones séptimas de Senado, de Cámara, con los 3 partidos políticos y sus presidentes en cabeza de César Gaviria, Dilian Francisca, Efraín Cepeda. Se hicieron unas mesas de trabajo, empezamos con 170 artículos aproximadamente, con los ponentes se eliminó uno, se modificaron 52 artículos. Aquí ha habido concertación. Lo que pasa es que si la concertación entonces es que no haya reforma, que haya un articulito para que todo siga igual, pues entonces es otra cosa, ya no es una concertación. Lo de la auditoría forense. Yo creo que el país tiene que conocer la verdad sobre estos recursos de la salud, sobre las irregularidades que se encuentran en los estados financieros de las EPS. ¿Cómo así que las EPS tienen que tener invertidas, en sus estados financieros muestran que tienen invertidos unos recursos en capitales privados para poder soportar las deudas que tienen, pero resulta que en plata blanca esa plata no está, pero eso sí desvirtúa y regulariza todos los estados financieros, licúan el patrimonio. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos un concepto objetivo en este país, porque esto es la plata de los colombianos, de la vida de los colombianos, y esto no se puede manejar como si fuera plata de bolsillo a discrecionalidad del dueño de cada EPS. Dinora González tiene cáncer, tiene 78 años, está, como se dice popularmente, muy mal. Es cisben. Hace un tiempo que nos llamó, nos dijo, me da miedo porque dicen que Petro, con las enfermedades de alto costo, las van a quitar, las van a abolir, las van a suspender. ¿Qué tan cierto es eso? Qué buena pregunta. Esto es otra de las mentiras que se han difundido en el país. Las enfermedades de alto costo, le aclaro a los pacientes, hoy las paga el Estado. En la reforma de la salud van a seguir siendo cubiertas por el Estado. Inclusive hay un fondo para enfermedades huérfanas, enfermedades de alto costo. Ningún paciente en Colombia se va a quedar sin tratamiento. Por el contrario, se van a eliminar las autorizaciones, el paseo de la muerte y todas estas vueltas que tienen. Luego eso es desinformación. En ninguna parte de la reforma de la salud del articulado digan que vamos a dejar sin protección a los pacientes de alto costo. Pueden tener toda la tranquilidad. ¿Qué va a pasar con el león dormido? ¿Y cuál es el león dormido? Usted lo sabe. La sociedad colombiana tendrá que ver qué reacción asume entonces frente a esta situación. Es nuestro deber, por lo menos, argumentar y explicar la verdad. El país no puede seguir en un mar de mentiras. Es decir, que ese león dormido, que es la sociedad, ¿terminaría en las calles pidiendo que haya reforma a la salud? ¿O cómo lo Colombia es una democracia representativa y una democracia participativa, dice la Constitución política. Y la ciudadanía tiene todo el derecho de participar, apropiar y conocer las discusiones que está dando el Congreso de la República. El Congreso de la República se debe a los ciudadanos, que son quienes votan, quienes les pagamos, por cierto, bastante bien. Les pagamos y tenemos todo el derecho como ciudadanos a conocer las discusiones que tienen que ver con nuestra vida y con nuestros recursos públicos. Doctora Carolina Corcho es ministra de Salud de Colombia. Hoy es septiembre, navegamos en el año 2023. ¿Qué va a pasar? Su análisis. La reforma a la salud definitivamente va a seguir peleando río arriba, se va a naufragar, se va a salvar. Hay que hacer acuerdos entre los diferentes partidos para que realmente surja. ¿O esto va a quedar más como un sueño, una ilusión en medio de tanta propuesta de reforma? Pues yo tengo una esperanza, porque es que igual la crisis de la salud va a seguir. Crisis que, insisto, viene de hace muchos años y que ha reconocido la Corte Constitucional. Yo tengo la esperanza de que este Congreso entienda, cambie, que sea un Congreso admirable, honorable, que le responda a su pueblo. El Congreso de la República tiene 2 opciones. O se va por la vía de defender negocios y defender las vías por las cuales se ha instaurado la corrupción, una de las corrupciones más grandes de este país, o defiende la vida de los ciudadanos. Yo espero que el Congreso de la República asuma esta última postura. ¿Qué es eso de defender negocios por parte del Congreso de la República? La intermediación. Si continuamos con un manejo privado y privatizado de recursos públicos, lo que está demostrado es que allí se han instaurado negocios que no prestan valor agregado y que desvían recursos de la salud. Ya hay fallos de responsabilidad fiscal, en el caso de Saludcot por 1.5 billones, pero hay otros que no conocemos por la inacción de los organismos de control en Colombia. Organismos como, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación no debería estar dedicada en su cabeza hacer oposición política al gobierno. Eso no es la función de la Fiscalía. Uno espera de la Fiscalía que persiga el crimen y el delito en Colombia, y eso no está pasando por parte del Fiscal General de la Nación, y los colombianos tenemos todo el derecho a que se persiga el crimen, los actos de corrupción.
Por eso le digo, el Congreso tiene una enorme oportunidad de reivindicarse como una institución honorable con las reformas que están proponiendo el gobierno. Si el Congreso defiende negocios privados, en otras palabras las EPS, eso traduce que las EPS estarían financiando a congresistas y entonces se da una pelea por ellos en el Congreso a cambio de recibir beneficios económicos, ¿o cómo podría uno interpretar eso? Eso ya se ha demostrado. Se ha demostrado y hay un fallo del Consejo de Estado contra el entonces congresista Holger Díaz, donde el Consejo de Estado le demostró que le giraban recursos desde Salucop y les mandaban las redacciones para poder actuar conforme a estas organizaciones que son financiadas recursos públicos. Eso ya ha pasado en Colombia. Han habido bancadas que se han requerido, se han declarado impedidas en debates previos de la reforma a la salud porque reconocen la financiación de las EPS. Por el vínculo. Exactamente. Esto debería regularse en Colombia. Es que son recursos públicos de los colombianos donde hay un poder fáctico ejerciendo un control sobre el Ejecutivo y sobre el Congreso para que se tomen decisiones que no son racionales, son irracionales y que no resuelven los problemas de los colombianos. ¿Qué es que el Congreso defienda la vida? Que el Congreso defienda la vida es que argumenten, revisen esa reforma a la salud. Es una reforma a la salud que lleva 10 años trabajándose por lo mejor del pensamiento democrático. Si la oposición no está de acuerdo, que la argumente con la verdad, no con las mentiras. Le debo decir que lo único que he escuchado son mentiras y tergiversaciones para negarse a la reforma. Estamos dispuestos a contravertir si hay contraargumentos, pero no los he visto hasta ahora. Ese es el llamado que yo le hago a la oposición política y a las mayorías del Congreso a que aprueben la reforma a la salud. Carolina Corcho, ministra, es ministra de Salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Transmisión en vivo esta hora para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. Mis 3 preguntas finales. Aquí se acaban de reír porque he dicho que 3 preguntas finales. De pronto no esperaban que fuera tan intenso, doctora Corcho. Así lo soy hasta en el amor. No, mentiras, en el amor no. Si todo es así como lo está planteando su lado, el lado A, que es el lado del gobierno a través suyo, ¿por qué entonces el Congreso no le da vía libre a defender la vida a través de una reforma como lo de la salud? Es que el panorama ya cambió, ya no solamente es el lado mío el que plantea que las cosas son así, la carta de las propias EPS ratifican lo que hemos dicho. Las 3 EPS han dicho, estamos en un déficit. ¿Las podemos nombrar? Compensar, Sanitas y Sura. Ellos han reconocido, tenemos una crisis en la que llevamos muchos años, lo dicen las EPS. Eso ha sido una ganancia esta semana, que ya hay un acuerdo en el diagnóstico porque antes lo negaban. Dicen que hay un déficit. Lo que pasa, esas son las 3 mejores y dicen que están en déficit, entonces sí se necesita la reforma, de acuerdo a esa narrativa. La pregunta es, si dicen que hay una crisis estructural, que ya lo están diciendo, si dicen que no les da, ¿por qué se oponen a la reforma que soluciona el problema que ellos denuncian? En ese sentido, ya tenemos acuerdo en el diagnóstico y eso no lo habíamos logrado previamente. Mi segunda pregunta, el candidato por el Partido Verde a la gobernación del Huila, Rodrigo Lara Sánchez. Usted dice, se están utilizando mentiras en campaña. En campaña, explíqueme eso, por favor. Se ha dicho que la reforma a la salud entrega plata a gobernadores y alcaldes. ¿Quién lo está diciendo? Para manejar los recursos del el candidato. Eso no es verdad. También se ha dicho que vamos a traer médicos venezolanos y cubanos. Eso no es verdad. ¿También lo está diciendo Lara? Yo hago un llamado a la verdad, sobre todo a alguien que es médico y que conoce el sistema de salud y que ha sido alcalde. Entonces no distorsionemos la verdad para conseguir votos, sembrando pánico en una ciudadanía vulnerable que requiere esos servicios. Ese es un mínimo pacto ético que le vamos a exigir como ciudadanos a todos los candidatos en este proceso electoral. Cierro, esto no tiene mucho que ver, aunque sí. ¿Le han sacado la piedra en el Congreso en medio de la reforma? ¿Le salieron canas, doctora Corcho? No, yo soy más sonriente y más alegre de lo que han dicho allá. Por supuesto que es un trabajo extenuante, difícil, duro, pero sabíamos que no iba a ser fácil y que el reto iba a ser enorme. Se hace homenaje a su apellido. Corcho. ¿Algo más? No, muchísimas gracias y que la ciudadanía tenga la tranquilidad que eso es una reforma muy seria que va a transformar de manera positiva la salud. Una pregunta final. ¿Apoya al candidato?